buenas noches a todos. Se les desea que estén de lo mejor en sus casas, que se sigan cuidando y protegiendo. Sean bienvenidos a esta sesión del mes de junio del Colegio de Pediatría. El día de hoy estamos de lujo porque tenemos un invitado especial de la Ciudad de México, conocido por todos, el doctor Francisco Cuevas Chan, fundador del Colegio de Pediatría de Neumología Pediátrica en la Ciudad de México, con un currículum muy amplio, investigador y conocido de muchos. Pues sin más preámbulos, cedo los micrófonos al doctor Cuevas para que tome su lugar. Sea bienvenido, doctor, también. Gracias, muy amable. Lo único que quiero saber es que me digan ustedes si en la pantalla se observa de una vez ya la... Sí, doctor, sí podemos ver su pantalla, sin problema. Pues nuevamente muchas gracias a los laboratorios Astra por esta invitación, sobre todo al Colegio de Pediatras de San Luis Potosí, donde tenemos grandes y viejos amigos, más amigos que viejos, como todos ustedes. Y a continuación, pues me voy a permitir platicar con ustedes algunos aspectos de la terapia inhalada que en la actualidad han despertado mucho interés en relación con la pandemia que tenemos en la actualidad de COVID. Entonces, el tema que me toca comentar con ustedes es acerca del uso racional de la terapia nebulizada. La inhalada se conoce desde hace más de 2000 años. Los códices egipcios ya señalaban el uso de diversos medicamentos, mejor dicho, de diversas hierbas medicinales que mejoraban la condición de dificultad respiratoria. Autores como el doctor Riedel, que señala el primer nebulizador que puede ofrecer la administración directa al órgano que lo necesitamos de diversos medicamentos. Hasta aquí entonces tendríamos que decir que la terapia inhalada o la vía inhalada se considera el tratamiento de elección en diversas enfermedades respiratorias que cursan particularmente con un fenómeno obstructivo. La terapia inhalada, como ustedes saben o recuerden, permite una acción directa y rápida del fármaco en el lugar donde tiene que hacer efecto, en dosis mucho menores que las requeridas por vías sistémicas y con menores efectos. Es necesario señalar que la administración de fármacos por vía inhalada también se considera como una vía tópica, en donde se puede incrementar la acción local del medicamento de manera selectiva, rápida, y en particular esta vía es muy eficiente para la administración sistémica de algunos fármacos. ¿Qué conceptos debemos recordar cada vez que hablamos de terapia inhalada? Bueno, los conceptos que nos interesaría mucho recordar con ustedes es ¿qué es un aerosol? Si ustedes recuerdan, aerosol es la suspensión de pequeñas partículas que pueden ser líquidas o sólidas inmersas en un gas. De tal manera que los inhaladores son los aparatos que se utilizan para generar los aerosoles de partículas sólidas y los nebulizadores son los aparatos que generan aerosoles de partículas líquidas, ambos dentro de una nube de gas. ¿Qué es necesario recordar o establecer antes de la indicación o administración de un medicamento mediante esta técnica? Pues cuáles son las características físicas del aerosol, la técnica de aplicación de los mismos y si decidimos usar nebulizadores, cuál es el patrón ventilatorio y la anatomía respiratoria de los pacientes que nos permite entender a dónde va a llegar el medicamento que estamos administrando. Con esto en mente, entonces, el depósito de un fármaco se relaciona con el paciente. ¿Qué aspectos se relacionan? Pues la geometría y las características anatómicas de la vía aérea, la capacidad de generar flujos adecuados y la integridad particularmente del aclaramiento mucociliar que los individuos poseen, ya que de estos aspectos depende mucho el resultado de nuestra estrategia terapéutica cuando hablamos de terapia inhalada. También es necesario establecer o anticipar
todos aquellos factores dependientes del dispositivo, lo que implica el tamaño de la partícula, el mecanismo dispensador del dispositivo y sobre todo las instrucciones de uso, porque muchas veces la falta de apego, el mal resultado que podemos observar en algunas estrategias se debe precisamente a que como médicos, y a veces el paciente, no tomamos en cuenta estos aspectos. Hablemos un poco del movimiento de las partículas y su relación con los pacientes. Si ustedes recuerdan, la vía aérea se divide de manera dicotómica, asimétrica, en cerca de 23 generaciones. Las primeras 16 generaciones es lo que conocemos como vía aérea de conducción o vía aérea central. A partir de la generación número 17 hasta la generación 23, la conocemos como vía aérea periférica, y esta vía aérea periférica cabe señalar que ocupa el 98% del volumen pulmonar. En otros términos, todo lo que administramos, sobre todo en padecimientos respiratorios de naturaleza obstructiva, lo administramos dirigiendo particularmente sus efectos medicamentosos o farmacológicos hacia esta zona. El particulado que generan los dispositivos como los inhaladores de dosis medida o polvo seco, o como los distintos nebulizadores, determinan el tamaño de la partícula que se relaciona con el sitio a donde se alcanza dependiendo de los flujos que señale el paciente. Así las cosas, los particulados mayores a 10 micras sabemos que se van a impactar en la vía aérea superior, esto es en la nasofaringe. Que el particulado entre 5 y 10 micras en su tamaño promedio frecuentemente es una sustancia que alcanza la vía aérea central y que solamente la vía aérea periférica es alcanzada por aquellas partículas menores a 5 micras donde el flujo permite señalar que hay sedimentación, ¿sí?, a este nivel, ya que el particulado menor de 2 micras, si bien es cierto, alcanza prácticamente la luz alveolar, por su tamaño va a difundir, en otros términos, así como entra, puede también salir. Hasta aquí entonces es necesario entender o conocer cuál es el promedio del particulado, lo que en los dispositivos de nebulización se llama masa media dinámica específica. Este es el promedio del tamaño de las partículas que libera el dispositivo para saber hacia dónde estamos dirigiendo el medicamento. El otro punto importante, antes de señalar a quién, cómo y en qué casos, es recordar que las características anatómicas y funcionales del epitelio respiratorio determinan lo que conocemos como movimiento mucociliar, ya que el no contar con una estructura anatómica y funcional de este epitelio, en el que destacan las células ciliadas, las células caliciales o productoras de moco, este movimiento mucociliar puede ser el responsable, por la condición que ustedes quieran, del fenómeno obstructivo, ya que provoca la éstasis de las secreciones, las cuales por sí mismas generan un incremento en la resistencia al paso del aire y que como consecuencia del problema obstructivo que caracteriza a varias de las enfermedades respiratorias que en el paciente pediátrico confrontamos prácticamente todos los días. Así las cosas, hablar de las alteraciones de la función mucociliar es señalar que por las razones que vamos a ver un poco más adelante, existen cambios en las propiedades riológicas de las mismas. Recuerden ustedes que las secreciones en la vía aérea, desde el punto de vista físico, tienen propiedades que señalan la viscosidad, la elasticidad y la adherencia. Si estas propiedades se modifican, es fácil entender que se altera la función mucociliar y por lo tanto el drenaje, la depuración, el aclaramiento de estas secreciones en la vía aérea no se da por concluido. Estos defectos en la depuración mucociliar alteran no solamente la depuración del moco, sino que cambian el reflejo de la tos, que es el mecanismo de defensa más importante que tenemos los seres humanos para mantener una vía aérea limpia. En conclusión,
junto con las alteraciones, junto con el entendimiento en el tamaño del particulado que queremos ofrecer y la integridad funcional del epitelio mucociliar, si no se dan de manera adecuada, es fácil entender que los procesos de inflamación, infección, lleven con estas alteraciones a problemas obstructivos que destruyen prácticamente la vía aérea como consecuencia final. Vean ustedes un enfoque así muy general de lo que significa una enfermedad respiratoria con componente obstructivo. En el paciente pediátrico sabemos que los cuadros agudos, particularmente los procesos infecciosos, o bien la exacerbación de problemas alérgicos, determinan en el tracto, en el epitelio traqueobronquial, una respuesta inflamatoria de irritación que conlleva comúnmente a un estado de hipersecreción de moco. Esta hipersecreción de moco favorece la obstrucción que podemos ver, como se está reflejando en esta pequeña imagen o esta película, como esa secreción que en apariencia, diría uno, tendría que expulsarla libremente el paciente, genera un verdadero tapón que ocluye la luz de un bronquio y que determina todas aquellas otras complicaciones que son generadas por un problema inflamatorio focalizado, secundario a un estado de hipersecreción, inflamación, que determinan un mal aclaramiento, una obstrucción y en consecuencia de no manejarse oportunamente, el deterioro de la función respiratoria. El aspecto de no tener una estrategia adecuada para manejar este aclaramiento mucociliar es que se pueden presentar complicaciones. Lo que están ustedes viendo en la película superior es una carina principal. Esto que ven aquí es el bronquio izquierdo, este es el bronquio derecho, y esta cosa blanca que se ve ahí metida en el bronquio que lo ocluye completamente es en realidad un moco desecado, prácticamente que ha perdido todas sus propiedades riológicas. Ahora es más adherente, más espeso, no elástico, que tiene que ser extraído prácticamente con una pinza y que nos da lugar a esta estructura que diseña prácticamente lo que es el árbol bronquial. En otros términos, esto que conocemos como bronquitis plástica es un verdadero tapón que cualquier palmadita o por mucha agua que ustedes pongan, tardíamente no va a significar la resolución del problema, que es obstructivo y que puede llevar, como en la imagen que está acá abajo, a la destrucción de ese parénquima pulmonar por la dilatación bronquial, por la agregación bacteriana, etcétera, etcétera. Hablar de secreción de moco en estos casos, antes de entrar al concepto de terapia inhalada, es recordar que el 95% de los componentes de la secreción es agua. Y como nos decían nuestros maestros hace muchos años, la mejor forma de mantener al paciente con una buena depuración mucociliar es mantenerlo bien hidratado. El mejor expectorante es el agua. Sin embargo, hay que señalar que muchas veces los médicos, por miedo a ofrecer demasiada hidratación, muchas otras veces porque el paciente no tolera la administración de líquidos, o muchas otras veces, como sucede frecuentemente por lo tardío de acudir a una consulta, el paciente con fiebre se encuentra parcialmente deshidratado, ya ha modificado esas condiciones riológicas de las secreciones que favorecen rápidamente el complejo obstructivo que caracteriza a muchos de estos padecimientos. Aquí vale la pena señalar un primer concepto de la utilidad que tiene la terapia inhalada. Fíjense ustedes que la terapia inhalada en la vía aérea nos permite hidratar esas secreciones. En este estudio en el que se demuestra que los cambios en el volumen forzado en el primer segundo de los pacientes con asma, después de la inhalación de aire seco o de aire húmedo, la línea verde punteada señala la administración de aire húmedo, ¿sí?,
con una terapia inhalada en comparación con el aire seco, que en pacientes hiperreactores o con otro tipo de enfermedades como el asma, que asocian a la hiperreactividad como una condición constante, puede uno observar cómo estos cambios se acentúan. Así las cosas, la inhalación de aire seco puede causar broncoespasmo y disminuir, junto con el fenómeno obstructivo por la hipersecreción de moco y la falta de reología, un problema obstructivo mayor. Luego entonces debemos de considerar que una primera utilidad de saber administrar terapia inhalada es considerar que es otra vía, como decíamos al principio, no para hidratación sistémica, sino para hidratación particularmente de las secreciones de la vía aérea y con esto mejorar la depuración mucociliar. Hablemos ahora de los problemas que en neumología condicionan inflamación y obstrucción epitelial. Son muchas entidades. Yo quisiera plantearles a ustedes algunas de las más importantes que frecuentemente determinan la expresión clínica o fenotípica de las mismas, precisamente por tener un epitelio inflamado con alteraciones en la reología de sus secreciones. De estas, muy conocidas por ustedes, es el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los adultos, pero junto con el asma, el paciente con displasia broncopulmonar, el paciente con rinitis o otro tipo de enfermedades alérgicas, el paciente con fibrosis quística, son sin lugar a duda entidades cuya definición podría de manera simplista ser: son enfermedades que se caracterizan por inflamación persistente del epitelio respiratorio. Y sabemos que esta condición inflamatoria persistente conlleva a una mala depuración de secreciones a nivel mucociliar, como consecuencia de cambios en la reología de las secreciones, como consecuencia del incremento de la reactividad con broncoespasmo asociado y como consecuencia de la agregación a veces de bacterias, virus, que acentúan todos estos problemas. No se diga también cuando hablamos de neumonías infecciosas o de neumopatía asociada a eventos de aspiración, como en los pequeños que tienen reflujo gastroesofágico, o entidades más específicas como la discinesia ciliar primaria, o todos aquellos pacientes con inmunodeficiencias que son propensos al problema inflamatorio secundario que presentan estos casos. 3 ejemplos para meterme un poco más a lo que es la terapia inhalada. Podría ser 3 entidades que se caracterizan por esta condición inflamatoria crónica del epitelio bronquial. Fibrosis quística. Si bien es cierto que la fibrosis quística es una enfermedad monogénica, ¿sí? Autosómica recesiva, la caracterización fisiopatogénica de los pacientes con fibrosis quística señala que por esta alteración genética existe un estado, vamos a decirlo así, de depresión del manto líquido a nivel del epitelio mucociliado. La pérdida de ese líquido se asocia con el bloqueo de los canales de cloro que no permiten el paso de cloro hacia la luz de las células epiteliales, que arrastra agua y que condiciona esa capa de soligel que característicamente observamos en los textos y que sabemos que es gracias a mantener ese estado hídrico la actividad mucociliar. Resumiendo todo el aspecto fisiopatogénico en fibrosis quística, esta es una entidad que favorece la obstrucción de la vía aérea por tapones mucosos, por cambios en las secreciones. Estos tapones mucosos llevan a la agregación bacteriana con infección recurrente, la cual determina una mayor respuesta inflamatoria epitelial, mayor daño de la vía aérea y mayor problema obstructivo. Es necesario saber que todos estos pacientes requieren de una rehabilitación broncopulmonar en la que se incluye la terapia inhalada continua con la administración de antibióticos como la tobramicina o la solución hipertónica toda
toda la vida. En otros términos, cuando uno piensa, ¿por qué me hablas de fibrosis quística si la plática es de terapia inhalada? Pues es precisamente estos pacientes los que requieren, para poder subsistir, conocer toda la estrategia que hay alrededor del manejo de medicamentos, de soluciones a través de la terapia inhalada. Vean ustedes en la secuencia de la imagen inferior de la película, es una vía aérea de un paciente con este problema. Eso blanco que se ve a manera de puente, pues nos traduce un moco espeso, adherente, que simple y sencillamente por observar, diríamos, esto es difícil de expulsar, de expectorar, sobre todo si el pequeño paciente, además del conflicto respiratorio, tiene un problema sistémico como es la desnutrición. La falta de drenaje y de depuración de estas secreciones a nivel mucociliar lleva, como vemos, a este tipo de destrucción pulmonar que están ustedes viendo a un lado, que son las bronquiectasias pulmonares como evento final en estos casos. El otro problema común en pediatría, en el que es frecuente que necesitemos conocer las ventajas de la terapia inhalada, es la displasia broncopulmonar. El daño broncopulmonar en los recién nacidos prematuros es cada vez más una condición prevalente en nuestro medio que da lugar a pequeños pacientes que gracias a los neonatólogos ahora salen adelante y que determina por sí mismo esta falta de maduración oportuna a nivel respiratorio, una serie de daños tanto en la vía aérea central, con obstrucción dinámica por problemas malásicos, pero vean, a nivel periférico este mismo problema determina incremento de la reactividad de la vía aérea, y a nivel del parénquima, cambios en el crecimiento vascular, la remodelación, cortocircuitos intrapulmonares. Esta condición inflamatoria crónica en el paciente prematuro ha dado lugar a una serie de nuevas teorías en las que sabemos ahora que el pequeño paciente displásico puede conservar desde el punto de vista fenotípico muchas de las características que se asocian con el problema inflamatorio epitelial que en edades posteriores a la neonatal, vamos ya en la edad pediátrica o en la vida adulta, se asocian directamente o con sibilancias, con asma o con EPOC. Sí, con EPOC del adulto. Unas teorías en la actualidad parecen indicar que el EPOC puede ser un fenotipo expresado por un paciente cuyo problema se inició por esa inmadurez en la etapa gestacional y en los primeros meses de vida, en los primeros días de vida, que lo ha llevado hasta los 60, 80 años a que un médico le diga, oiga, pues esto que se llama EPOC que usted tiene muy probablemente se gestó desde el nacimiento. Y esto que para muchos decían, ahora resulta que el EPOC es una enfermedad pediátrica y que los pediatras vamos a tener que hablar de EPOC en sus fundamentos fisiopatogénicos. Pues sí, en términos generales, los neonatólogos no me dejarán mentir, el concepto de un nuevo síndrome pulmonar crónico, que en algún momento se hablaba de la enfermedad pulmonar crónica del lactante, o mejor conocida por algunos médicos como EPOQUITO, refiriéndose a los pequeños, en realidad determina las secuelas broncopulmonares que establecen inflamación y obstrucción en esos pacientes a lo largo de la vida. De ahí que es muy importante saber cómo tratar, cómo mejorar esa condición para evitar estos fenotipos en edades posteriores. Y el otro gran capítulo en donde la terapéutica o terapia inhalada es pilar central en el manejo es sin duda alguna el asma. El asma, como ustedes recuerdan, se define como un problema heterogéneo donde
la inflamación crónica de la vía aérea, como en las entidades anteriores, subyace a pesar de que el paciente luzca, entre comillas, sin síntomas y muy cercano a la normalidad en su función respiratoria. El proceso inflamatorio subyacente determina incremento en la reactividad de la vía aérea, conocido mejor como hiperreactividad bronquial, que ahora sabemos no es exclusivo del paciente asmático, sino sabemos que esta hiperreactividad asociada al proceso inflamatorio la podemos observar, por ejemplo, de manera transitoria en los episodios de infección respiratoria viral, sincicial respiratorio, adenovirus, etc. Es concebible entender que ante la luz de esta pandemia que estamos sufriendo, muchos de estos pacientes que sufren ahora y que han salido adelante del coronavirus van a pueden tener estados de hiperreactividad parainfecciosa, posinfecciosa. Si regresamos a asma, esta es su característica. El estado de hiperreactividad bronquial determina la expresión fenotípica, no vamos a hablar de asma, pero ustedes saben que en la actualidad se identifican nuevos y distintos fenotipos en los que conlleva la severidad del proceso, la dificultad en su control y que determina la necesidad de entender desde el punto de vista fisiopatogénico que el problema se gesta por una reacción inflamatoria sostenida, perpetua, persistente a nivel epitelial que, como en el caso anterior, altera el rendimiento, el aclaramiento mucociliar por cambios en la reología de secreciones, en el drenaje y expulsión de las mismas. La interacción con genes, con factores epigenéticos, etcétera, son constantes que no son motivo de esta plática, pero que cada vez nos permiten entender más mucho de la expresión clínica en estos casos. La terapia inhalada es, sin duda alguna, el pilar fundamental para hablar de control en asma. La pérdida de control tiene que ver con factores extrínsecos, pero particularmente con un mal manejo por no haber controlado esa respuesta inflamatoria, ese broncoespasmo reactivo y ese cambio en la hipersecreción de mocos. Todo esto, como hasta ahorita ustedes recuerdan, y no es motivo de esta plática, tiene que ver con el manejo inhalatorio que se ofrece en la actualidad con los distintos recursos que se tienen para alcanzar un buen control del paciente con asma. En términos generales les puedo decir algunas de las características, porque cada vez que se habla de asma, aunque sea de manera transitoria, es importante señalar las características actuales que señalan los lineamientos han permitido hacer recomendaciones actuales en el manejo del paciente con asma, puesto que el concepto general de ofrecer de manera escalonada una terapia antiinflamatoria, ¿sí?, asociada o no a broncodilatadores de acción rápida o de acción prolongada, ha sido la constante en los últimos 40 años. En la actualidad, algo muy importante es que las recomendaciones proponen lo siguiente: no más broncodilatadores de corta acción como monoterapia en el tratamiento de mantenimiento. Y lo repito, no más broncodilatadores de acción corta como monoterapia en el manejo del paciente con asma. La asociación de un esteroide con formoterol, y hablo de formoterol porque en nuestro medio nada más tenemos de larga acción formoterol, salmeterol, pero la asociación del esteroide inhalado con formoterol por razón necesaria, así digo, como uno de los controladores recomendados, tanto en el paso 1 como en el paso 2, es lo que la evidencia y las guías internacionales proponen en estos momentos. No es una plática de asma, pero sí es un concepto muy importante a referir por lo que vamos a ver más adelante.
la terapia combinada de un esteroide con formoterol, como rescate se recomienda ahora desde el paciente con asma leve hasta el asma grave, ya que esta asociación permite o evita que la mayoría de nuestros niños asmáticos se apeguen a rescatadores en lugar de la terapia de control, que es una terapia combinada, donde lo más importante es alcanzar el control de esa respuesta inflamatoria, que es el motor de los eventos de broncoespasmo intermitente, leve o severo que caracteriza a estos pacientes asmáticos. Hasta aquí entonces, cuando uno habla de asma, uno puede hablar de un sinnúmero de fármacos que en la actualidad están disponibles para el tratamiento adecuado. Tal vez valdría resumir que el manejo de la enfermedad asmática deriva del entendimiento de su definición. Si hablamos de una enfermedad inflamatoria crónica, es factible y es fácil entender que el tratamiento tiene que ser a base de un antiinflamatorio y que el antiinflamatorio, el mejor antiinflamatorio para estos casos, sin lugar a duda, es la terapia esteroidea y la administración tópica de la misma para disminuir los riesgos sistémicos que da esta. ¿A dónde va un aerosol cuando se aplica en la vía aérea? Bueno, independientemente de la administración del fármaco, ese fármaco en su dosis administrada que se inhala, un gran porcentaje se va a perder y un porcentaje que puede variar entre un 20 y 30% es lo que se inhala. O sea, cuando ustedes utilicen dispositivos en aerosoles, en dispositivos para medicamentos inhalados, sabrán que lo que administran apenas la tercera parte es la que llega a la vía aérea central o periférica. De lo que llega, otro porcentaje se deposita y otro porcentaje se absorba, o sea, este porcentaje va a ser menos. Y de lo que se deposita sabemos que un porcentaje va o se queda en la vía aérea central y el otro porcentaje va a la vía aérea periférica. Ya habíamos dicho que el 98% de lo que llamamos pulmón lo constituye la vía aérea periférica. Requiere para alcanzar esta particulados menores a 5 micras. Y ya vimos que dependiendo de la velocidad, capacidad funcional respiratoria, no todo alcanza el volumen que queremos. Así las cosas, cada vez que se habla de terapia inhalada, estoy hablando de fármacos, es necesario recordar los porcentajes de estos con los que se alcanza la vía aérea periférica. En la actualidad, la mayoría de los medicamentos inhalados tienen como propelente hidrofluoroalcanos. En el pasado, el uso de fluoroclorocarbonados se aisló o se sustituyó por los hidrofluoroalcanos, ya que con los hidrofluoroalcanos tienen un mayor depósito a nivel pulmonar y evitamos el riesgo de contaminación ambiental, sobre todo a nivel de la capa de ozono. Hasta aquí entonces hablar de dispositivos de inhalación es hablar de una serie de herramientas de unidosis o de multidosis o de dispersión suave que le permiten al médico administrar un fármaco como un antiinflamatorio, un fármaco como un colítico, como un broncodilatador, en este tipo de pacientes que sabemos, neumópatas, que sabemos, como en el asma, en la fibrosis quística, en la displasia broncopulmonar o en otras entidades como la embotelladura por aspiración, que sabemos es el sitio donde debe de actuar el fármaco para evitar con esto administración sistémica de los mismos.
al grupo de dispositivos para inhalación, lo que conocemos como inhaladores, y dentro de estos inhaladores hay un capítulo grande que se habla de nebulizadores. Los nebulizadores es un dispositivo que no solamente permite alcanzar el particulado en el tamaño que nos ofrece llegar a la vía aérea periférica, recuerdan ustedes, 98% del volumen pulmonar, vía aérea periférica, sino que además nos permite mantener un estado de humectación adecuada en estos casos y evitar la otra complicación que es la alteración a nivel de la reología de estas secreciones. Seleccionar un dispositivo entonces tiene que ver con la capacidad funcional del paciente y su edad. Así las cosas, en pacientes menores de 3 años es frecuente que la administración de medicamentos, ya sean esteroides o broncodilatadores, a la vía aérea se haga con cámaras apoyando a los sistemas inhaladores de dosis medida, o bien la utilización de nebulizadores con mascarilla entre los 3 y 5 años. Se recomienda ya la administración de un inhalador de dosis medida más una cámara que no necesariamente tiene que llevar mascarilla, o bien los nebulizadores otra vez con mascarilla. Arriba del 5.º año podemos ya administrar polvos secos o inhaladores también de dosis medida con cámara. En los niños mayores, estos dispositivos de polvo seco con una cámara adaptadora facilita el acceso a la vía aérea. En los pacientes debilitados, ancianos o con compromiso, nuevamente sigue siendo una gran alternativa el uso de nebulizadores para la administración de estos casos. Hablemos un poco de la eficacia de los inhaladores de dosis medida con las aerocámaras, que dependen particularmente de la operabilidad del paciente. Recuerden ustedes que se requiere que el paciente siga las instrucciones recomendadas para un mejor depósito del medicamento, llámese un esteroide o un broncodilatador a nivel pulmonar. En términos generales, las guías refieren que se requiere siempre de la cooperación del paciente, que usan inhaladores de dosis medida más una aerocámara para poder ofrecer un resultado óptimo. Respirar lentamente después de presionar el inhalador, hacer una pausa respiratoria por lo menos durante 10 segundos después de la inhalación, o bien para una inhalación adicional esperar entre 15 y 30 segundos. Desafortunadamente, no hay espera de esto en el pequeño paciente. Es difícil que hagan pausas respiratorias de 10 o más segundos, y convencionalmente la técnica en este grupo de pacientes habitualmente no es la esperada. Los inhaladores en este grupo etario requieren particularmente de dispositivos adecuados y no de dispositivos hechizos como el que estamos viendo. Estos dispositivos adecuados, o las aerocámaras, diseñados expresamente para que al paciente se le facilite su administración, no siempre son aceptados por los pequeños pacientes. Así, el administrar medicamentos por vía aérea en los pequeños siempre es un reto para los médicos. Diversos factores siempre debemos de tener en cuenta cuando administremos terapia inhalada en niños, ya que esto afecta la dosis liberada hacia los pulmones. Uno, es común la respiración nasal en los casos de dispositivos a vía oral. El volumen pulmonar total es pequeño, no generan apnea o no hacen apnea los pequeños, rechazan habitualmente las mascarillas, no cooperan y frecuentemente entran en llanto, lo cual disminuye el volumen que podemos alcanzar de estos medicamentos hacia estas áreas. En los pequeños pacientes, particularmente en el menor de 5 años, la utilidad de la terapia nebulizada con estos equipos nebulizadores, ya sea de tipo JET, de tipo Maya o ultrasónicos, nos permite garantizar
un mejor y adecuado depósito de la dosis de la dosis del fármaco hacia la... lo que se oye, ¿por qué eres tan necio? Bueno, ¿sí me oyen? Perdón, ¿sí? Es que de repente oigo una voz que dice que no se oye. Bien, hay en la actualidad nebulizadores inteligentes cuyo depósito de aerosol es adaptativo. Estos disminuyen la variabilidad en las dosis con los otros dispositivos, disminuyen la liberación de medicamento al ambiente, facilitan el monitoreo del paciente, permiten individualizar administración acorde a los medicamentos y tiene una amplia gama de fármacos para nebulizar. La nebulización, entonces, es una alternativa efectiva a los inhaladores de dosis medida más una aerocámara. ¿Por qué hablamos de la nebulización o la terapia inhalada como esta alternativa? Pues la nebulización tiene ventajas al ser de fácil utilización, ya que no requiere que el paciente haga apneas, menores errores en la administración de que inhala, sostén, respira lento. Se puede utilizar incluso con oxígeno suplementario, porque recuerden ustedes que esto no solamente es en asma, en fibrosis quística, en displasia broncopulmonar, en neumopatía por aspiración, etcétera, y podemos administrar incluso dosis mayores para alcanzar un mayor y mejor efecto a nivel de donde queremos. Se requiere poca cooperación del paciente, o la cooperación es mínima, puede mezclarse con otros fármacos compatibles. La solución inhalada, recuerden ustedes, rehidrata la vía aérea. Una constante es la deshidratación y la mala depuración mucociliar que tienen la mayoría de las enfermedades respiratorias que hemos mencionado, que se caracterizan por un componente obstructivo. Además de que podemos ajustar las dosis. Así las cosas, cuando hablamos del depósito de medicamentos en los pequeños pacientes, sin duda alguna la terapia nebulizada es la mejor alternativa que el uso, o cuando se compara, con el uso de dispositivos, ya sea presurizados, con aerocámaras. Si seguimos con esto, las estrategias de manejo en asma, GINA particularmente, pero BTS, CIRCA, GEMA, etcétera, establecen que las nebulizaciones son la alternativa viable al uso de aerocámara o en el inhalador de dosis medida. Habitualmente en pequeños pacientes menores de 3 años, la alternativa siempre es la nebulización con mascarilla facial. En el paciente menor de 5 años, la alternativa es la nebulización con mascarilla facial o con una pieza bucal. Ya no necesita el pequeño sentirse atrapado a veces con las mascarillas, porque esta puede ser un factor de rechazo a veces para este tipo de terapia, sino que gracias a las piezas bucales puede ser más fácil su adaptación y mejor uso de las mismas. La nebulización ha demostrado tener menos errores en la administración de los fármacos si comparamos esta con los inhaladores de dosis medida más una aerocámara. La frecuencia de errores es menor y hay una mayor disposición del fármaco a donde lo queremos. Si ponemos, por ejemplo, el asma, como pues digo, la mayoría de estas enfermedades que señalamos tienen el componente inflamatorio, la administración de esteroides es una constante en el grupo de pacientes con inflamación crónica de la vía aérea. Sin embargo, cuando hablamos del depósito de esteroides a nivel de la vía aérea, es necesario entender que el esteroide debe de ser eficaz y seguro. La eficacia y seguridad del depósito de esteroides en vía aérea depende de la biodisponibilidad local y sistémica. La eficacia es el porcentaje del esteroide que alcanza el epitelio bronquial, que es donde queremos que actúe, y la seguridad de la menor biodisponibilidad sistémica. Esto es, sabemos que un gran porcentaje del esteroide administrado por vía inhalada se va a absorber y ese esteroide circulante o esa biodisponibilidad sistémica
es la que se relaciona con los efectos colaterales tan temidos en la población general y en la población médica cuando hablamos de la administración de antiinflamatorios esteroideos en pacientes con asma o con otro tipo de problemas inflamatorios. El cambio de los propelentes de clorofluorocarbonados a hidrofluoroalcanos permitió en la actualidad hablar de menor cantidad de medicamento a usar, con un mayor depósito a nivel pulmonar y con mayor eficacia en los objetivos que se están persiguiendo. Por ejemplo, si hablamos de esteroides en general, la budesonida tiene una más rápida disolución que fluticasona y beclometasona. Reconocen que beclometasona es el abuelito de los esteroides por excelencia. Sin embargo, la rápida disolución de la budesonida supera a la fluticasona y beclometasona y permite con esto un inicio de acción mucho más rápido. La budesonida tiene una disolución 50 veces más rápida que la beclometasona y 80 veces más rápida que la fluticasona. Esto es, se disuelve rápidamente en el líquido bronquial, hay una rápida supresión de la respuesta inflamatoria a nivel del epitelio y hay un efecto incluso adicional que es la vasoconstricción que determina un mayor efecto antiinflamatorio en estos casos. La budesonida nebulizada entonces disminuye significativamente el uso de los broncodilatadores de rescate. Como vimos en la actualidad, la estrategia de los lineamientos GINA en el paciente con asma particularmente es la tendencia a disminuir el uso como monoterapia de broncodilatadores de rescate, ya que este uso aislado de broncodilatadores como monoterapia se asocia cada vez más frecuente al incremento de la mortalidad o morbilidad. Y estoy hablando en las fases iniciales, cuando hablamos del nivel de control que tienen estos pacientes. Budesonida nebulizada mejora significativamente la función pulmonar y es fácilmente aceptada en la mayoría de estos pequeños pacientes. Hasta aquí y en esta primera parte podemos decir como conclusión que es muy importante fomentar el cumplimiento y el mantenimiento del tratamiento aún en pacientes asintomáticos, favorecer que se utilicen correctamente los nebulizadores, ya que mucha gente, por desconocimiento y falta de educación, tiene temor a la utilización de los mismos. Reconocer síntomas y exacerbaciones, monitorear la función pulmonar de manera periódica y recordar que en relación a los dispositivos para la terapia inhalada, existen cambios en nebulizadores de tipo JET, ultrasónicos de malla, que cada uno se debe de reconocer en su técnica correcta para favorecer una mayor eficacia y menor biodisponibilidad sistémica del fármaco a utilizar. Evitar cambio y uso de múltiples dispositivos que llevan a veces a un problema más de fracaso terapéutico que de efectividad en la misma. Siempre debemos de tomar en cuenta la preferencia del paciente y su familiar para la administración de esto, valorando edad y condiciones clínicas. Entonces, hasta aquí, que es la primera parte, podría yo señalar que los mitos y las realidades de la terapia nebulizada, pues es que a veces se sigue preguntando si mejor administramos vodka para controlar al paciente con asma, podemos administrar diuréticos o mucolíticos. Si hacer nebulizaciones es muy complicado y entonces no vale la pena utilizarlos, o si los nebulizadores son como un gran tanque de oxígeno que solamente se deben de utilizar en pacientes gravemente enfermos, o que si es lo mismo utilizar un nebulizador que un humidificador, y qué partes de los nebulizadores deben limpiarse y cada cuánto.
Yo creo que el entretenernos en detallar cada una de estas situaciones es algo ya ampliamente reconocido. ¿Qué es lo que ahora les preocupa, nos preocupa a muchos de los médicos pediatras, recuerden, yo también soy pediatra, ante esta pandemia de COVID? Primero, saber si está contraindicado hacer terapia nebulizada en pacientes con COVID. Es una pregunta que nos hemos hecho y que se sigue haciendo. Saber si las técnicas de higiene bronquial y de inhaloterapia generan aerosoles con coronavirus, o sea, el darle un nebulizador le voy a generar coronavirus. Preguntarnos si siempre se va a realizar la terapia inhalada, o sea, se deberá realizar siempre terapia inhalada en estos casos, contando con un equipo de protección personal como cubrebocas, gogles, guantes, batas habladas, caretas, botas, etc. Finalmente, saber si el paciente tiene COVID en la fase 1, en la fase inicial, debemos de suspender la terapia nebulizada y solo usar dispositivos con aerocámaras o con inhaladores de dosis medida. Tratando de contestar un poco estas interrogantes, me gustaría en esta segunda parte platicar algunos aspectos que tienen que ver con la terapia inhalada en esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo. Si ustedes recuerdan, el virus que causa la infección por COVID-19, SARS-CoV-2, se transmite a través de secreciones respiratorias y saliva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las gotas se expulsan, estas gotas que contienen el virus, cuando se contagia uno, se expulsan al toser o estornudar y pueden aterrizar en las membranas mucosas de la persona que está platicando con nosotros o en la piel de otra persona que luego, al tocarse los ojos, la boca o sus membranas, puede contagiarse. El virus también, sabemos, puede dividir por periodos cortos, varias horas, en los fómites, como son los utensilios que estamos utilizando, el pasamanos, la mesa, etc. La viabilidad de los virus en los fómites depende del material del objeto, así como de la exposición a factores climáticos o medioambientales. Con esta idea, hablar de COVID-19 o de la infección por SARS-CoV-2 de manera muy sucinta, podemos decir que la inoculación del virus por aerosoles de contacto determinan en la fase inicial una viremia moderada. Afortunadamente, esta viremia moderada es el mayor porcentaje, el 80 o un poco más del 80% de los pacientes infectados tienen una viremia moderada. En muchos de los casos cursan asintomáticos y se tornan en el riesgo latente de ir a ser portadores del virus y contagiar a los demás. Lo temible, lo más riesgoso en estos casos es que esta viremia se extienda al resto de la vía aérea, ¿sí? Que sea significativa, que se replique, y entonces puede dar lugar a varios escenarios, esta réplica viral con afectación del resto de la vía aérea, del pulmón, del hígado, del corazón, generando una respuesta inflamatoria sistémica que lleva al paciente rápidamente a falla multiorgánica, estados de coagulación o la activación de una tormenta de citoquinas. No es el objetivo de esta plática hablar de COVID, pero ustedes han escuchado en múltiples pláticas que en la actualidad se nos da constantemente que la réplica viral determina condiciones de hiperinflamación, ¿verdad? A través de la activación y el flujo de neutrófilos, monocitos, macrófagos, desbalance de TH1, TH17, etcétera, que inducen a un mayor daño en esta tormenta, síndrome de dificultad respiratoria aguda y la muerte. El daño pulmonar en estos casos de diseminación y réplica viral es frecuentemente el responsable de la mortalidad en la mayoría de los casos. La tasa de mortalidad depende particularmente de la edad del paciente, de su estado de salud previo y del sexo.
Así las cosas, la mayor mortalidad se observa en los pacientes arriba de 60 años, cuya condición física o comórbida se relaciona con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera, y el sexo masculino, como siempre sucede, tiene más debilidad que el sexo femenino. Desde el punto de vista terapéutico, la primera etapa, el estadio 1, que es en donde el paciente tiene una sintomatología constitucional, tal vez de fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, alteraciones del gusto y el olfato, es el estadio donde uno quisiera actuar oportunamente para evitar la progresión al estadio 2 o estadio 3, en donde prácticamente el riesgo de muerte se eleva en relación a la comorbilidad asociada. ¿Por qué señalo todo esto si estamos hablando de terapia inhalada? Bueno, pues recordemos, por ejemplo, que la necesidad de terapia inhalada, como señalamos inicialmente, tiene que ver con pacientes asmáticos, y en pediatría la enfermedad asmática, recuerden ustedes, que es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en el paciente pediátrico. Hay otras enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí?, que se nos ha dicho pueden ser un factor comórbido. ¿Para qué? Para el deterioro que sufre cuando se asocia a COVID. ¿Qué es lo que se dice de COVID y asma? Bueno, que los factores de riesgo identificados para el COVID-19 son edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, exposición al tabaco o entidades como el EPOC. Sin embargo, el asma y la alergia respiratoria hasta el momento no han sido identificados como factores de riesgo. Ojo, no han sido identificados como factores de riesgo. No quiero decir que no haya pacientes asmáticos con COVID, pero sí en el paciente pediátrico el asma es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica más frecuentemente observada. En esta pandemia estaríamos pensando que sería ese grupo el de los más afectados, y la verdad es que, pues si no es con reto, yo les preguntaría a todos ustedes que son excelentes pediatras, ¿qué porcentaje de pacientes con COVID que han estado viendo en pediatría son asmáticos? Lo habitual es que los pacientes asmáticos, ¿sí? Déjenme ver, los pacientes asmáticos, déjenme borrar esto, no sé cómo se metió esta cosa aquí, cancelar y borrar. Bueno, los pacientes asmáticos no están mucho en las estadísticas que nos están llevando. ¿Qué sucede? Si recuerdan ustedes, la réplica viral es que el virus se introduce a las células mediante estos receptores, los receptores de acetilcolina, AC2, perdón, el receptor, y es la réplica dentro de la célula la que genera esa réplica viral. No quiero entretenerme mucho en esto, pero les quiero decir que la enzima convertidora, ¿sí?, de angiotensina, AC2, es el receptor de la entrada del virus a la célula que en los pacientes con tabaquismo, diabetes, hipertensión, tienen una mayor expresión, por lo cual estas son condiciones de agravamiento de o comorbilidad en los casos de COVID. Sin embargo, una posible explicación es que el paciente con asma y otras enfermedades alérgicas puede no ser un factor de riesgo para COVID-19, ya que la sensibilización alérgica, asma alérgica o enfermedades alérgicas, se relaciona inversamente proporcional a la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor por donde entra el COVID hacia las células. Así las cosas, entonces, de manera natural, podemos saber que si un paciente asmático se encuentra controlado, en buen control,
muy probablemente la comorbilidad esperada por una enfermedad no controlada sea mucho menor. Y si a eso agregamos que la condición de alergia que se presenta en la mayoría de nuestros pacientes no se relaciona o está en una relación inversa a la expresión de los receptores donde entra el SARS-CoV-2, pues entonces podemos decir que un paciente asmático bien controlado muy probablemente no esté en el riesgo que está un viejo como su servidor, arriba de 60 años, diabético, hipertenso, ¿sí? Que aunque no haya problema respiratorio, tiene una mayor expresión de estos receptores que favorece de la viremia moderada al paso a una viremia exagerada con esa carga de citoquinas y el mayor deterioro. Así resumiendo, la expresión clínica de COVID, ¿sí? Que se debe de sospechar a través de fiebre, tos, dificultad respiratoria con el clásico sistema de triage respiratorio, nos alerta ante la expresión general de los síntomas que si los comparamos con las infecciones convencionales, pues prácticamente son los mismos. La presencia de anosmia, ageusia que se presenta en los adultos, en los pequeños pacientes es difícil de establecer. ¿Qué sucede en la población pediátrica, particularmente en los menores de 5 años? Pues frecuentemente diferenciar un problema viral de otra naturaleza, como el catarro o la gripe convencional con COVID, nos hace ver que en la expresión clínica puede ser muy similar y que tal vez una constante sea la fiebre que presentan los pacientes con COVID, a diferencia de lo que sucede en casos de otros virus o bien de afección gripal. Pero más que abarcar esos aspectos, la verdad, en este momento a nivel internacional, se está reconociendo qué características fisiopatogénicas está señalando el tratamiento en cada uno de los pacientes con COVID. Y hasta donde vamos, el problema es el deterioro previo funcional respiratorio o sistémico que exacerba la morbilidad y la mortalidad en los pacientes que se ven afectados por COVID o COV-2. Sin embargo, en el paciente pediátrico, particularmente el alérgico, existe un factor de protección, pero si a eso ese factor de protección es la baja expresividad de esos receptores AC2, ¿sí? En comparación con los adultos diabéticos, etc. Pero ahora, si comparamos pacientes con una condición funcional respiratoria óptima versus pacientes con alteraciones funcionales, es fácil entender que les va peor a los que previamente tienen dañada esa función respiratoria que a los que están controlados. Si hablamos de asma, el paciente controlado, ¿sí?, tendrá menor riesgo de morbimortalidad en el caso de que fuese afectado por COVID. Si hablamos de pacientes con displasia broncopulmonar, si hablamos de pacientes con fibrosis quística, si hablamos de pacientes con neumopatía por aspiración, sabemos entonces que esas entidades controladas tendrán una menor morbimortalidad que el paciente no controlado. Y esto se los digo por lo que vamos a ver más adelante. Contagio del SARS-CoV-2 se transmite por gotitas de secreciones respiratorias y en contacto directo con la inoculación del virus hacia la mucosa respiratoria. Respirar, toser, estornudar, lleva el riesgo de que la transmisión humano-humano se dé de un paciente enfermo hacia un paciente previamente sano y que la morbilidad del paciente previamente sano dependa del estado de salud general y particularmente respiratorio. ¿Qué dicen las guías internacionales en estos casos?
Bueno, sabemos que las gotas exhaladas en los pacientes enfermos por COVID-19, ¿sí? Pueden inhalarse en los pulmones de otros, ¿verdad? Y provocar neumonías, este síndrome de dificultad aguda que vemos. Aunque la terapia con aerosoles es un procedimiento que debemos utilizar o que se utiliza frecuentemente en enfermedades pulmonares, en el hogar y en entornos de atención médica, clínicas, hospitales, esta se considera que tiene el potencial de emitir fugitivas, de sacar o de hacer emisiones fugitivas, perdón, durante la terapia debido a la generación del aerosol. Recuerden ustedes que era un aerosol, pues es la presencia de la generación de partículas sólidas o líquidas en un gas. Entonces, estas estrategias de terapia inhalada o de terapia con aerosoles tienen ese potencial de emisión de partículas o del virus, ¿sí?, en las gotas del ambiente como patógenos hacia otros individuos. La terapia inhalada en la pandemia actual exige mucha precaución en el control de la infección. Lo que queremos es evitar los contagios. Las nebulizaciones generan partículas de aerosol del tamaño de 1 a 5 micras que pueden transportar bacterias y virus al pulmón. Pero fíjense cómo lo digo otra vez. Las nebulizaciones, ¿sí?, generan partículas o aerosoles cuyo particulado va de 1 a 5 micras y estas pueden llevar bacterias o virus al pulmón. Entonces, la terapia, de acuerdo a diversas guías y lineamientos internacionales, la terapia nebulizada debería de usarse en situaciones muy particulares cuando hablamos de pacientes con enfermedad respiratoria grave y potencialmente mortal. El paciente con hipoventilación o compromiso de la misma, ya sea por EPOC grave o el paciente con fibrosis. Hasta aquí es fácil de entender que si la vida, la sobrevida del paciente con fibrosis quística, que está retacado de secreciones, depende de esa terapia inhalada y el médico lo primero que hace es suspenderla, pues la morbimortalidad va a ser mayor que si mantienen la expectativa de sacarlo adelante manteniendo la misma. Los pacientes que no cooperan o que no puedan seguir las instrucciones requeridas para un inhalador de dosis medida también son candidatos para mantener la terapia nebulizada, y los pacientes con mala respuesta a las terapias con inhaladores de dosis medida y aerocámaras es otra de las recomendaciones en algunas guías en estos casos. Recientemente algunas compañías han fabricado nebulizadores con filtros para usar un dispositivo en el tratamiento de estos pacientes. Estos filtros, ¿sí?, en el nebulizador pueden capturar hasta el 93% de los casos las gotas del aerosol exhalada y reducir la exposición de segunda mano de medicamentos al aerosol a los profesionales de la salud. Estas estrategias incluyen estos 12 conceptos, de los cuales me permito traducirlos porque luego es un relajo. Entonces, lo que ellos señalan es: evite usted la administración innecesaria de medicamentos en aerosol a los pacientes con COVID-19. Fíjense, innecesaria, pero para algunos es obligado como parte de su tratamiento cotidiano. Use los esteroides inhalados prescritos para prevenir el empeoramiento del asma y la gravedad de las consecuencias en los ataques de la misma. Use inhaladores de dosis medida, ¿sí?, para la administración de medicamentos en aerosol en lugar de nebulizadores si el paciente está despierto y puede realizar patrones de respiración específico. Considere usar nebulizadores con una boquilla o con una cánula nasal de alto flujo si el inhalador aumenta la tos o si el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda. Conecte los filtros de los nebulizadores antes de administrar los medicamentos en aerosol. No use mascarillas con nebulizadores y prefiera siempre usar una boquilla con nebulizadores de chorro y malla. Conecte filtros a válvulas unidireccionales,
al tubo del nebulizador, etcétera, etcétera. Otra de las recomendaciones es agregar el filtro al otro extremo de la boquilla para eliminar la liberación del aerosol o administrar la terapia de aerosol en salas de presión negativa. Yo no conozco ninguna, sé que existen en otros países, pero en nuestro medio tengo una sala para dar terapia nebulizada y es una sala de presión negativa con la que hacemos la alimentación parenteral, no hay en nuestro medio. Usa equipos de protección personal, incluidos los respiradores 95, gafas, caretas, guantes, etcétera. Esto es necesario mantenerlo, sobre todo en la asistencia de pacientes con enfermedad en fase 2 o fase 3 a nivel hospitalario. Y consideren siempre en el paciente en fase 1 utilizar los sistemas de telemedicina para evaluar al paciente infectado con coronavirus que se quede en casa y de esta manera minimizar la utilización de instalaciones sanitarias. Si seguimos con este repaso, parecería hasta aquí que si yo le doy terapia inhalada a mi paciente, entonces lo voy a perjudicar. Pero la verdad es que esta es la interpretación. No estamos perjudicando al paciente si le damos terapia inhalada. Lo que estamos favoreciendo de no tener cuidado en esos aspectos es generar un aerosol que pueda contagiar a otro. Y uno de los principales puntos en estos días, sobre todo en áreas de hospitales de COVID, es proteger al personal de salud de que adquiera un contagio. El equipo de protección personal es algo que se ha estado insistiendo en todos los institutos, hospitales y a todo el personal, no solamente médico, sino paramédico, que tiene que ver con estas áreas y que sabemos que este virus es altamente virulento y puede infectarnos fácilmente si no tomamos estas precauciones. Pero vean, señalan todos que la terapia como tal no es la que genera daño. La terapia inhalada puede generar aerosol. En cambio, para el paciente, no necesariamente la terapia le genera daño. Al contrario, si el paciente está en crisis asmática completamente obstruido, si el paciente con fibrosis quística tiene un estado de hipersecreción y obstrucción, si el paciente con displasia broncopulmonar requiere de la terapia con broncodilatadores, es necesario entonces saber que la mejor administración es la terapia inhalada y no pensar, como se creía hasta apenas hace un par de semanas, que era el demonio, el decir, híjole, no le des terapia nebulizada porque entonces le va a ir peor. No es cierto. No, la terapia nebulizada sigue conservando las ventajas de la administración tópica de un medicamento que requieren los pacientes con asma, con fibrosis quística, con displasia broncopulmonar, con neumopatía por aspiración, con inmunodeficiencia, que además tienen COVID. ¿Qué es lo que uno valora? Bueno, si el paciente está en la fase 1, muy probablemente no necesito hacer todos estos cambios ni exponer al riesgo de contagio al personal de salud. Vean en este estudio entre 121 profesionales de la salud expuestos a pacientes con COVID-19, 43 de estos 121 se volvieron sintomáticos, ¿sí? Se les realiza la prueba y de estos, 3 tienen resultados positivos. Los 3 estuvieron en contacto con el paciente, pero sin protección. Vean las prácticas médicas en general, ¿verdad? Que pueden ser desde la succión de vía aérea, ventilación con bolsa, inducción del esputo, intubación, broncoscopía, etcétera, y hablan de tratamientos nebulizados en un menor porcentaje. No es obligado entonces pensar que el contagio a nivel nosocomial es por la misma terapia. Y que me pareció interesante es en las guías, la guía para la prevención y control del COVID-19 del Reino Unido, ¿sí? Fue adaptada de la publicación anterior, de una guía publicada anteriormente durante la pandemia de influenza. En ella se menciona
que en caso de que el paciente con COVID necesite nebulizaciones, hay que recordar que no consideran que las nebulizaciones, representen un alto riesgo de contagio para el personal de salud. Entonces, chirrión, a ver, pero por un lado nos están diciendo que no, que generar aerosoles va a provocar mayores contagios y lo prioritario es evitar el contagio. Y ahora los ingleses me salen con que no, que esto ellos no consideran que represente un alto riesgo de contagio para el personal de salud. Entonces, ¿cuál es la explicación? Dicen, esto sucede bajo el siguiente concepto, el concepto que la solución que se va a nebulizar o a vaporizar no contiene partículas virales. Ustedes están usando un esteroide, un broncodilatador y solución fisiológica. Esas no contienen partículas virales, sino el medicamento administrado. Cuando el vapor entra en contacto con la mucosa contaminada o la nebulización contaminada del paciente, ya no posee la capacidad de ser transportada por el aire. O sea, el virus está dentro y entra a la nebulización, se mezcla con el COVID, pero ahí no tiene por qué salirse ahora. Ya me dieron humedad, entonces yo me salgo. Aún así, ellos recomiendan siempre la protección de todos los trabajadores de salud con equipo personal de protección frente a cualquier situación con diagnóstico de COVID-19 en estas áreas. El equipo de protección personal. Como decía Marie Curie, nada en la vida es de temer, solo debe de entenderse. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Somos fuertes cuando conocemos nuestros miedos y limitaciones, por lo tanto es hora de comenzar a pensar en lo que es necesario y hacer lo que es posible, utilizando un enfoque proactivo e integral para la administración de medicamentos en aerosol en pacientes con COVID-19. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuál es el enfoque proactivo? Pues entender o mantener o recordar que la terapia nebulizada en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva sigue siendo una estrategia de manejo que disminuye mortalidad. ¿Cuál es el riesgo? La diseminación, el contagio al personal de salud que lo cuida. Nada en la vida es de temer, solo debe de entenderse. Y bajo esta idea, entonces, existen diferentes guías a nivel nacional, internacional, estrategias donde a veces la protección del paciente, no necesariamente con un cubrebocas o barbijo, como dicen en Sudamérica, ¿sí?, se puede administrar después de lo mismo. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo si les digo que es más fácil observar toser a un niño en ocasiones cuando estamos dando un inhalador de dosis medida o polvo seco a través de una aerocámara que cuando estamos dejando que respire una neblina suave o la terapia inhalada en tiempo y dosis convencional. Entonces, es cierto, ¿qué podemos hacer con sentido práctico y con resultados favorables? Pues la sana distancia. La sana distancia, ¿sí?, no como estos de aquí abajo que se amontonan para escuchar de la sana distancia, sino como los tablos de Miguel Ángelo, en donde hay que evitar ese contacto, hay que usar sanitizantes, ¿verdad?, como una de las mejores estrategias para disminuir lo que sabemos ahora en probabilidad de contagio, ¿sí?, donde el simple hecho de no tomar precaución en el uso de cubrebocas, en las estrategias de asociación y sana distancia, exacerba esta gran diseminación que, como vemos en nuestros días, va para arriba. Vean ustedes el día de hoy, más de 24,000 defunciones. Estamos llegando al primer lugar. Más de 190,000 casos acumulados confirmados y seguimos en ascenso. Entonces,
debemos evitar y no fomentar el contagio. Las autoridades que les vale gorro y que dicen, mira, yo soy muy macho y hacen simulacros o que proponen tomar cloro para evitar esto, cuidarse con estampitas, pues es una postura que no debemos de fomentar ni de continuar con esto. En conclusión, y en este aspecto, tal vez lo más importante de recordar es que hay que fomentar el cumplimiento y mantener el tratamiento de la enfermedad de base, llámese asma, EPOC, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, aun si se refiere a asintomática. 2. No es necesario suspender en todos los casos de COVID-19 la terapia inhalada, porque nos ha tocado ver cómo en hospitales, en el hospital particularmente, llega el paciente con fibrosis quística en una exacerbación. La expresión clínica de la fibrosis quística pues es de tos, aumento en las secreciones cuando hablamos de esta exacerbación, la tos, la dificultad respiratoria, aumento en las secreciones y probablemente un incremento en la temperatura, le hace pensar en esta fecha, en estos momentos, al médico que eso se trata de COVID-19. ¿Y qué es lo que se hace? Aparte de establecer el triage, hacer las pruebas, lo primero que se indica es suspenda la terapia inhalada. Suspender la terapia inhalada, que es la vida, o sea, la terapia inhalada y el drenaje de secreciones, que es la vida del paciente con fibrosis quística, porque la falta de esta en esos casos incrementa la morbimortalidad, o suspender la administración de estos medicamentos que son obligados para el control del paciente con crisis asmática, pues es más un riesgo que un beneficio. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Debemos de tener en cuenta, ¿sí?, en qué fase podemos sustituir o no la terapia inhalada, sobre todo si el paciente no puede ventilar, sobre todo si el paciente no coopera con la administración de dispositivos tópicos, o sobre todo si el paciente se encuentra en áreas de hospitalización donde es puntual y central, que se use, ¿sí?, el equipo de protección personal para evitar que este personal que atiende el héroe que está metido ahí con los pacientes se nos contamine y se venga abajo la posibilidad que tienen aquellos pacientes con comorbilidades asociadas de alcanzar a salir del problema. Un principio básico en los hospitales es evitar que el personal de salud que atiende a estos pacientes se infecte, mantener la sana distancia y los cuidados para el contacto. Muy bien, pues hasta aquí yo creo que he tratado de abarcar en estos minutos un panorama, si no puntual, general sobre el valor que tiene la terapia inhalada, ¿sí?, en aerosoles, en nebulizadores, en pacientes con enfermedades respiratorias, característicamente donde la fisiopatogenia es inflamación y obstrucción. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos dispuestos a contestar las preguntas, que sé que habrá muchas, probablemente no pueda responder todas, pero pues estoy a sus órdenes y creo que, como decía el doctor, si ustedes quieren ponerlas por chat, las mismas, con mucho gusto empezaremos a contestarlas. Muchas gracias, doctor. En nombre del Colegio de Pediatría, su exposición muy amplia, completa, muy gráfica y útil. Esperamos las respuestas. Yo creo que sería mejor si las escribieran para hacerlas llegar a usted. Ajá. Entonces, tú me dices que, porque no, déjame ver el chat, ¿dónde está? Acá está. Ok, estoy abriendo el chat de la reunión. Dice, bueno, no sé si tú veas las preguntas.
Ajá. A ver, porque no alcanzo a ver. Dice, hola, Miguel Villegas Aguilera, buenas noches. Dice Campos. Pues no sé, Rosendo, ¿estás viendo? O Heriberto, si tú me dices, porque no alcanzo a ver. No, Aquí yo no estoy, veo. doctor. Buenas noches. Pues al parecer todavía no hay comentarios. Ajá. Digo, la verdad es una plática muy interesante, le agradecemos mucho. Digo, queda muy claro y la parte sobre todo del COVID ha sido también muy interesante, pero mira, ahí veo. Hay una pregunta. No sé si tú la quieres leer. Sí. Dice, buenas noches, ¿qué solución sugiere para la rehidratación? Me supongo que para la rehidratación de la vía aérea. Ajá. Sí, es algo que tradicionalmente uno pensaría, pues, como muchos me dicen, pues ponle solución isotónica, que es la que se utiliza como vehículo para la administración de medicamentos. La mejor estrategia, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística y también con asma, en los que queremos rehidratar ese manto mucociliar, es el uso de soluciones hipertónicas. Soluciones hipertónicas al 3,5 o 7%, que atraen líquido hacia el manto mucociliar. El paciente con bronquiolitis infecciosa, la única estrategia hasta este momento considerada como básica es la administración de soluciones hipertónicas al 3,5%. El paciente con fibrosis quística, obligado es el uso de soluciones hipertónicas para mantener ese estado de hidratación, ¿sí? No sé si eso conteste la pregunta, ¿verdad? La conversación interesante. En general, pudiéramos mencionar que en medio local o en medio del consultorio, el nebulizador más difundido y de más fácil uso es el de Maya, ¿no? Sí, la idea, hay varios tipos, no me entretuve mucho en hablar de los diferentes tipos de nebulización. Tal vez la recomendación puntual que uno debe de hacer cada vez que se utilice un nebulizador es que vean lo que se conoce como masa media dinámica específica. O sea, eso lo que nos está diciendo es el tamaño de partícula que genera ese nebulizador. Y entonces uno tendría en mente, ¿sí? En función del tamaño de partícula que se está generando en promedio, más del 50% de esa masa media dinámica específica, quiere decir que la partícula o es mayor o es menor a 5 micras, a 10 micras. Entonces, si lo que queremos alcanzar es la vía aérea periférica, ese dispositivo debe de tener, ¿sí?, una masa media dinámica específica, donde el 50% del particulado que genere, o del aerosol que genere, debe de ser menor de 5 micras. Si no lo tiene, probablemente lo que estamos haciendo es como en el pasado se hacía, se creía que un vaporizador, que un humidificador tenía el mismo efecto, cuando ahora sabemos que la humidificación o la vaporización tiene particulados mayores a 10 micras y que eso todo se queda en la vía aérea superior, ¿sí? Una recomendación también en estos casos es que ya dijimos que en COVID, por ejemplo, la viremia, más del 80%, la viremia es baja. Y esto hace que haya muchos pacientes asintomáticos o con poca expresión clínica. La mayoría de las recomendaciones que están haciendo nuestras autoridades en salud es que el paciente no vaya al hospital, que lo haga todo a través de distancia. Y entonces los padres nos preguntan, oiga, doctor, a ver, mi hijo asmático está recibiendo terapia inhalada y se ha mantenido bien controlado. Pero estoy oyendo que la terapia inhalada genera aerosoles y que es peor. No, es peor quitársela, es peor suspender el tratamiento inhalado, porque entonces el paciente entra en deterioro respiratorio y ahora sí, si tiene COVID, le va a ir mal. ¿Qué es la recomendación que se hace? Habitualmente con el paciente sospechoso o confirmado de COVID
en esta etapa 1 se puede manejar en su casa, tomando en consideración, no hay habitaciones privadas con cámaras de presión negativa, pero tomando en consideración que haya una buena ventilación y que el grupo que ayuda, apoya. ¿Sí se escucha, doctor? Protección. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Se perdió un poquito la señal. Ajá, no sé si se está escuchando, pero aquí está otra pregunta. ¿Qué tan frecuente es que los niños infectados con COVID presenten síntomas respiratorios versus los síntomas gastrointestinales? ¿Versus qué? Síntomas. A ver, doctor, yo apoyo al doctor Heriberto porque parece que está intermitente. Sí. Dice que qué tan frecuente es que los niños infectados con COVID-19 se presenten con síntomas respiratorios. Se ha reportado más síntomas gastrointestinales, y esto confunde el diagnóstico. Ajá. Bueno, hablar de COVID-19 de manera inicial es hablar de una neumonía atípica. Ahora, cuando creíamos que eran nada más expresión respiratoria, ahora nos damos cuenta que la afectación puede ser multisistémica y el paciente puede tener manifestaciones gastrointestinales, cutáneas, renales o neurológicas. Así las cosas, en esta época no podemos señalar qué características o qué fenotipo tienen los pacientes en función de su edad. Lo que sí podemos señalar es que inicialmente esta infección viral afecta predominantemente la vía aérea. No excluimos que pueda afectar vía digestiva, la piel, el riñón, el sistema nervioso central, pero hasta lo que se está publicando en este momento es que estamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria, de un problema de coagulación, de un problema de tormenta inflamatoria que puede dar una afectación multisistémica. Entonces, no es que haya más síntomas gastrointestinales que respiratorios. Ese 80% de los pacientes, niños como adultos, tienen en la expresión inicial un par de síntomas respiratorios que se confunden con un catarro común. Dice, ahí hay otra. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Manejo dice que aquí yo estoy leyendo una, no sé, dice de la doctora Blanca Margarita, es interesante. En realidad no he tenido mucha oportunidad de manejo con niños con COVID derivados. Nos da pautas para manejo, niños con COVID, nos da pauta para manejo, se viene la temporada de influenza en unos meses más, ha considerado cómo enfrentaremos la sintomatología. Esto a mí me parece bien importante porque sabemos que ahorita la discusión está entre hacer pruebas o en buscar anticuerpos. Ya ven que aquí dicen que la curva va para abajo y en realidad vamos para arriba, somos ya uno de los países de mayor morbimortalidad en relación a COVID. ¿Qué viene ahora con el incremento de sarampión, de influenza en la temporada? ¿Qué va a suceder? Pues yo creo que va a suceder lo mismo que ahora y en los años pasados. El paciente con una comorbilidad previa, bien controlada, voy a hablar de asma porque es uno de los puntos centrales para el neumólogo, el paciente con asma controlada tiene menor riesgo o menor morbiletalidad si le da influenza, si le da COVID, si le da una neumonía bacteriana. O sea, el control de la enfermedad pulmonar previa es, sin duda alguna, y no solamente de la enfermedad pulmonar previa, el control de la enfermedad, ya sea el diabético, inmunocomprometido, el control de la enfermedad previa, le da oportunidad al paciente pediátrico de salir adelante
con menor morbilidad y mortalidad que en los casos donde tengan un paciente al que le suspendieron su terapia inhalada por miedo a que se contagiaran más en su habitación, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir a la reunión. Pues ahí, pues no sé, ¿cómo vean ustedes? ¿Cómo vamos? No hay más preguntas, Me parece que no, doctor. Ajá. Entonces, pues, no sé, doctor Heriberto, si usted quiere cerrar el foro. Bueno, pues yo, primero que nada, quiero agradecerle al doctor Cuevas su presentación excelente, muy extensa, muy completa. Muchas gracias por su tiempo, doctor, se lo agradecemos. Y por la distancia, bueno, pues le mandamos un abrazo y un reconocimiento. De igual manera, AstraZeneca y en persona de Rosendo, su buena disposición, toda su ayuda y su comprensión de este problema también, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez. No, para nada. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes la invitación al Colegio de Pediatras de San Luis, porque el hablar de estos tópicos en esta temporada, el hablar de cualquier tópico médico en esta temporada, nos obliga a relacionarlo con el COVID. Entonces, tradicionalmente hablar de terapia inhalada, hubiéramos podido explayarnos un poco más en los aspectos de función respiratoria, etcétera. Pero lo que pretendimos ahora es recordar las ventajas y la utilidad de la terapia inhalada, de la administración de esteroides o broncodilatadores en pacientes durante esta temporada donde muchas veces el médico cree que lo primero que debe de hacer es suspender la terapia inhalada, cuando en realidad lo que debe de hacer es mantener al paciente bien controlado de su enfermedad para que tolere o salga más rápidamente y bien de la enfermedad por COVID, ¿no? Digo, del COVID-19. Gracias, Heriberto, gracias, Rosendo, gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Y pues esperamos que no sea la última. Ya, no. Como decimos ahora, el primero de muchos éxitos. Les mandamos un abrazo virtual a todos. ¿Sí? Esperamos que se hayan cumplido las expectativas que tenían. Superándolas, por supuesto, como siempre, doctor Cuevas. Muchísimas gracias. Entonces, yo te quiero agradecer al colegio, al doctor Cuevas, también obviamente el apoyo de AstraZeneca, de Paola, de Adriana, de Israel, de Paco, a todos, la verdad. Yo sé que a veces la situación y el cambio y el manejo del cambio también no siempre es tan sencillo, pero digo, es una realidad y es la manera que nos podemos acercar hoy en día. Entonces, si está en nosotros, pues estamos a la orden. Muy bien. Bueno. Pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Muy bien, gracias. Bye.